Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. En este vídeo vamos a ver el resumen semanal de las principales noticias de economía, política y finanzas que han ocurrido en esta semana que acaba el 5 de noviembre de 2023. Así que venga, vamos allá. Lo primero que vamos a ver, como pues ya viene siendo habitual, va a ser la enmienda de la semana. Así que venga, vamos con ella. Venga, aquí tenemos al bueno de Eduardo Garzón que nos dice: ¿dónde están los economistas que decían que en este periodo inflacionario no era transitorio? No iban a durar años por culpa del dinero creado y de los salarios. Nunca aciertan, pero da igual, les siguen dando altavoces. Y comparte pues esta gráfica del Financial Times, donde se ve efectivamente, como veis aquí, en la eurozona están cayendo los precios, tanto los precios generales en la línea azul como los precios core de la línea rosa, y cómo se van acercando ya incluso al objetivo del Banco Central Europeo. Bueno, ¿qué hay que contestarle al bono de Garzón? Pues yo hice aquí una pequeña gráfica en la que, y un comentario también en Twitter, donde intentaba de alguna manera responder a Garzón. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos son varias cosas. La primera es la línea negra. Como veis, la línea negra es en principio el poder adquisitivo que debería haber ido perdiendo el euro durante todos estos años. Ya vemos que ahora os lo voy a comentar, pero son años. Lo que vemos es el poder adquisitivo que ha ido perdiendo el euro en la eurozona, en azul en la eurozona, y en rojo el poder adquisitivo que ha ido perdiendo el euro en España. Por lo tanto, bueno, a ver, cuidado con lo que dice Garzón. Un euro vale hoy un 15% menos que en enero del 2021. En un poquito más de 2 años y casi 3 años, oye, la depreciación ha sido bastante importante. Más importante aún, la depreciación debería haber sido de un 5,3% hasta octubre de 2023 si hubiéramos seguido el objetivo de la eurozona, el objetivo de una inflación del 2%. Un 10% extra de pérdida de valor que no nos devuelve nadie, y desde todo menos transitorio, por muy transitorio que haya sido la inflación, ahora vamos a ver si lo es o no, por muy transitoria que haya sido la inflación, lo siento, pero el 10% ese ya no es transitorio. Esto es a lo que se suele referir la gente cuando habla de la inflación acumulada y de cómo eso ya no te lo devuelve nadie. En realidad, de lo que quieren decir es depreciación acumulada. Pero bueno, algo que debería ser bastante evidente, el punto 4, la inflación sí ha durado años, ha durado casi 3 años, y encima el episodio inflacionario todavía no está no ha parado, porque todavía no estamos en el 2% anual. Y luego, lo que debería ser incluso más relevante, todo, pues al final están diciendo que va a ser transitoria. Bueno, es que si hubiera sido 10 años o 20 años, podrían haber hablado de inflación transitoria y haberse quedado tan a gustos. Así que lo siento, pero creo que Eduardo Garzón no tiene razón en prácticamente nada de lo que dice. Pero bueno, vamos con la parte de economía. Vamos ya con las principales noticias económicas. La primera, ¿cuál ha sido? Pues el PIB de Alemania, que como ya sabemos y pues ya viene siendo casi una constante de los últimos trimestres, viene dando sorpresas. En este caso, la última sorpresa que ha dado, esta de aquí, es hasta positiva. Se esperaba que fuera a caer más, pero como veis, Alemania empieza a ser un desastre económico, y lleva siendo un desastre económico básicamente desde la salida de la pandemia. Así que, bueno, no ha entrado todavía en una recesión como tal, definida, eso sí, como 2 trimestres consecutivos de caída en el PIB, pero como veis está que sube, que baja, que sube, que baja, y como os comenté en el vídeo anterior, Alemania prácticamente está con el mismo PIB con el que cerró 2019. Por lo tanto, efectivamente, por suerte o por desgracia, sí es un desastre Alemania. Más cosas que hemos sabido esta semana: los PMIs, los índices de gestión de compras, de gestores de compras. Tenemos aquí de las 4 principales economías, y la única que de momento está en positivo y muy poco en positivo es Estados Unidos. Los G4 no son las 4 principales, porque aquí debería estar China si fueran las 4 principales. Eurozona está muy negativo, Eurozona es bastante negativo, el PIB de varios países se va a contraer este año 2023, el de la Eurozona en general no está creciendo alto, y bueno, ahí abajo tenéis a Reino Unido, que es otro pequeño desastre, y Japón, que ha entrado también ligeramente en negativo. Bueno, más cosas, las nuevas órdenes, el PMI de las nuevas órdenes, de estas mismas economías, de estas G4. Lo que vemos es que en el output actual, pues más o menos están planos, pero en el de nuevas órdenes están en negativo. Y todavía más interesante, el backlog. Esto es básicamente
los pedidos que tienen las empresas y todavía no les han dado salida. Algo así como el libro de pedidos que tienen, si se les ha ido acumulando pedidos o se les han ido desacumulando pedidos por mucho que estén ahora sacando producción quizá de pedidos anteriores. Por lo tanto, esto es un indicador muy adelantado de actividad económica y lo que nos indica en estas 4 grandes economías es que el sector de la manufactura está hecho unos zorros, el sector de servicios no va tampoco demasiado bien y el sector, pues, el composite, que es básicamente los dos en conjunto, pues tampoco, evidentemente, si ninguno de los dos va bien, pues el que mide los dos, pues no va a ir muy bien. Y bueno, pues al menos tenemos alguna buena noticia, que son los precios. Yo sí creo ya, como pongo aquí en el título, que podemos ir empezando a decir adiós a la inflación. Lo que tenemos es que los inputs de las empresas todavía están con precios positivos con respecto al pasado, pero claramente se van desacelerando esos precios positivos a los que compran las propias empresas y que les estaban presionando mucho los márgenes empresariales. Por lo tanto, bueno, tenemos una economía que no va, que no crece, pero por lo menos no parece que el escenario de la estanflación sea uno que, pues al menos en el corto plazo, vaya a ponerse de relieve. Más cosas interesantes, las revisiones de los datos de empleo. Esto ya empieza a ser casi pues una constante todos los meses. Como vemos en Estados Unidos, siempre nos dan, en este 2023, esto no pasaba tampoco antes, pero este 2023 es un cúmulo siempre de buenas noticias en el mercado laboral y luego, conforme se van revisando los datos son casi siempre peores. La primera revisión da peor que la segunda y la tercera revisión, la segunda revisión da peor que la primera. Entonces, lo que tenemos es un empeoramiento de, no tanto el mercado laboral como tal, porque sí se siguen creando empleos, pero desde luego se crean muchísimo menos empleos de los que, en un primer momento pensamos. Otra cosa también apasionante, interesantísima, esto es de un artículo del Financial Times, el divorcio entre la percepción económica y la realidad económica. Esto que tenéis aquí abajo es el índice de miseria, que lo que intenta medir es el desempleo más la inflación. Por lo tanto, de alguna manera, esto es algo así como las condiciones económicas. Si el índice de miseria es muy alto, pues una inflación alta, poder adquisitivo que se erosiona de los trabajadores y además un desempleo alto, pues lo que esperaríamos, evidentemente, es que la economía esté muy mal. Entonces, si estamos en este eje de X hacia la derecha, pues es que vamos a estar realmente mal. Y lo que tenemos aquí es el sentimiento del consumidor en el eje Y. Y lo que de algún momento esperaríamos es que estas dos variables estén relacionadas. Y efectivamente lo están. Están relacionadas negativamente. Cuando los consumidores tienen un sentimiento positivo, pues el índice de miseria está muy bajo, el desempleo está bajo y la inflación está baja. Y viceversa, cuando pues el sentimiento de los consumidores está muy mal, pues más o menos siempre tienen razón y es que o el desempleo o la inflación o los dos están muy altos. Y estos puntos que veis aquí es el 2023. Y son pues puntos extraños, digamos atípicos, porque tenemos un índice de miseria relativamente bajo, sin embargo el sentimiento de los consumidores es muy bajo. Piensan que la economía está muy mal. Y ante esto, pues yo he intentado dar alguna respuesta, y una respuesta preliminar que puedo dar es que los efectos de la inflación, a pesar de que ya están empezando a controlarse la inflación, por eso el índice de miseria es bajo, los efectos de la inflación todavía están haciendo daño a los consumidores. Si vemos, estos son datos para Estados Unidos, si vemos, por ejemplo, los salarios reales en Estados Unidos están todavía por debajo de su pico, que fue en el segundo trimestre de 2020, y están prácticamente iguales que en el primer trimestre de 2020. Por lo tanto, la sensación es la de hemos perdido poder adquisitivo, la economía pues a lo mejor no ha tenido un desempleo alto, pero hemos perdido poder adquisitivo y lo notamos en nuestros bolsillos, que hemos perdido poder adquisitivo, y cuando nos preguntan si la economía va bien o va mal, vemos que todo está muy caro y por lo tanto decimos que hemos perdido poder adquisitivo y que no vemos bien la economía. Creo que esta es la principal explicación de que pues, se hayan divorciado la realidad y la percepción económica. Otra cosa también importantísima, interesantísima, es el precio de la nueva vivienda en China. Como ya sabéis, yo sigo muy de cerca la situación en China, creo que es un driver muy importante de la macroeconomía. Entonces veis aquí el precio de la vivienda, cómo ha ido cambiando el precio de la vivienda en China en las ciudades tier 1, tier 2 y tier 3, en las ciudades pues, más principales o las ciudades secundarias o terciarias. Y como veis, parecía, sobre todo en las primeras fases de problemas inmobiliarios en China, que era algo más bien circunscrito a las ciudades terciarias o incluso secundarias, que en las principales ciudades no había problema. Y lo que estamos viendo es que ya prácticamente están con crecimiento de precios ceros también en las principales
ciudades chinas. Si tenemos en cuenta además todo lo que se ha caído las ventas y si tenemos en cuenta que hay una política activa del gobierno chino y también de las regiones chinas para evitar que caiga el precio de la vivienda, lo que tenemos es pues digamos, un cóctel bastante complicado y explosivo aquí. No puedo dejar de ponerla, el de pues todo el mundo en Argentina, incluso fuera de Argentina, El Economista sacando editoriales diciendo que vaya desastre que vamos a tener, si ya sea Massa o ya sea Milei. Y pues oye, no sé si Milei es el problema, todo el mundo está diciendo que Milei es el problema, pero esta es la Argentina donde no ha llegado todavía Milei, con una inflación que ya roza el 150% al año. No sé si esto es un ejemplo de algo en algún lugar del mundo. Vamos con la parte ya pues política, que como ya sabéis es más bien política económica. Bueno, en España tenemos lo que yo considero un problema gravísimo con la irresponsabilidad fiscal de las autonomías. Y en este caso, pues con los incentivos que se introducen a las autonomías para ser cada día un poquito más irresponsables fiscales. Entonces, con tal de formar un gobierno, pues se está haciendo cualquier cosa. Hay eventos políticos puramente políticos, con los que evidentemente tampoco estoy de acuerdo, pero que no es el momento de contar aquí, pero este es un evento puramente económico-político en el que pues, se le va a perdonar una millonada, no solo a Cataluña, pero sí desde luego a las comunidades autónomas que mayor déficit tienen y que más se han endeudado en un protocolo de déficit excesivo. Entonces, bueno, lo que tienes es que los que se han portado bien ahora van a soportar el coste de los que se han portado fiscalmente malos, han sido irresponsables fiscalmente. Estamos generando, igual que España ha generado problemas de índole política, no solo España, también Grecia, Italia, con el norte de Europa, pues ahora estamos generando también problemas de índole político-económicas entre regiones españolas, poniéndonos a todos los españoles como garantes de pues, los desmanes fiscales de unos. Bueno, las 7 vidas del sindicalismo. Parecía que el sindicalismo estaba muerto en Estados Unidos, en el mundo en general, y pues parece que este episodio que hemos tenido de desajuste enorme en los años, en estos inicios de los años 20 del siglo XXI, pues han dado alas al sindicalismo, y esto es el número de días perdidos, y eso que todavía no ha acabado 2023, en 2023 el número de días perdidos por huelgas y por algún tipo de problema laboral. Entonces vemos que pues, prácticamente desde el año 2000 no había habido ya grandes problemas sindicales y los empieza a haber de nuevo. Bueno, otra gráfica interesantísima, esta es del Economista. China aparece, pero curiosamente Estados Unidos no desaparece de la escena mundial. Vais a decir, ¿por qué pones esto en política y no en economía? Bueno, es que al final pues esto es PIB total, no PIB per cápita. Los economistas en general nos importa el PIB per cápita. Eso China está lejísimos de Estados Unidos o de los países desarrollados, pero en PIB total, que le interesa mucho esto pues a la gente que le interesa la geopolítica, pues China empieza a ser un jugador muy importante en el panorama internacional, pero curiosamente Estados Unidos no lo es menos. Fijaros cómo está Estados Unidos en el año 2022, prácticamente está igual, es un 25% del PIB mundial que estaba en el año 1992. Estados Unidos no desaparece. Estos otros miembros de la OTAN, pues son principalmente países europeos, no solo países europeos, pero también el gran grueso son países europeos, vemos que estos sí ven caer. Tampoco es que no sean irrelevantes, ni mucho menos, pero estos sí son los que están viendo caer su porción desde los años 90. Entonces, bueno, interesante. Curiosamente, pues China se puede decir que aparece, o más bien a los que nos gusta la historia decimos que China reaparece, porque China siempre ha sido en el PIB mundial pues un actor muy, muy importante. Históricamente, antes del siglo XIX, siempre ha sido entre el 20 y el 30% del PIB mundial. Bueno, esto también me pareció interesantísima. Estas son pues las descripciones que se ponen para ejecutivos top en Estados Unidos. Entonces vemos cómo ha ido cayendo pues el conocimiento, pues digamos, de gestión y de finanzas que se requiere, y ahora pues se requiere mucho conocimiento pues de información, que quizás está muy bien, y de lo que llamas social skills, como las habilidades sociales. Que tampoco creo que sea algo ni mucho menos negativo en un CEO o en un ejecutivo,
pero desde luego no sé si a costa de habilidades financieras y de recursos. Y bueno, yo ponía el ejemplo en Twitter pues, del Silicon Valley Bank, ¿no? Que quebró y era pues pionero en todo menos en gestión bancaria. Era pionero en diversidad, era pionero en inclusión, en todo lo que te da a ti la gana, pero tenía un problema. El banco pues estaba bastante mal gestionado como banco y quizá pues esto es un coste inasumible. Bueno, este también me pareció interesantísimo, además fue algo que yo no fui capaz de ver en su momento bastante bien, o sea, es un error, un mea culpa, y es que sí cambió con motivo de, bueno, no sé si la pandemia o de los encierros derivados de la pandemia, pero desde luego cambió la composición de la demanda y no ha vuelto todavía, aunque está empezando ya a volver, pero no ha vuelto todavía a su ser. Esto es el gasto de los consumidores en servicios como porcentaje del gasto total y como vemos, pues iba creciendo en las principales economías, es Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos, y como vemos, iba creciendo, 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 y de repente, ¡pum!, se ha ido para abajo y está tardando bastante en reacoplarse a la situación anterior al año 2019. Y bueno, ya acabando, vamos con la reflexión de la semana, y es una reflexión pues sobre el escepticismo de Chesterton. Entonces, bueno, es una reflexión que no es una cita, sino son ideas sacadas de un libro de Chesterton que se llama Ortodoxia. Bueno, nos dice la idea de Chesterton, nos dice, una generación puede negar la existencia a la siguiente generación, por ejemplo, no reproduciéndose. Curiosamente, bueno, Chesterton es más, la cita concreta es tirándose al mar, dice. Bueno, de la misma manera, dice, una generación de pensadores puede impedir la propagación del conocimiento, enseñando la inexistencia de una realidad que pueda ser aprendida. Chesterton explícitamente dice enseñando a no aprender o a que los pensamientos humanos no son válidos. Entonces, bueno, nos dice también un poco más adelante, la capacidad de la razón para aprender sobre la realidad no puede ser probada. Para confiar en la razón uno necesita un acto de fe. O bueno, como podrían decir quizá los filósofos de la ciencia, la propia descubrimiento de conocimiento o la propia metodología es una rama de la filosofía. No sé si necesariamente un acto de fe, pero bueno, eso no lo diría Chesterton. Chesterton de facto dice pues un acto de fe. Y bueno, esto es lo interesante también para intentar pues echar un poco de luz a nuestro mundo, donde pues se pone de alguna manera en duda hasta las cuestiones más básicas sobre nuestra realidad. Y bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Si te ha gustado, pues déjame like, suscríbete al canal, dale a la campanita y pues si tienes algún comentario o quieres que vea alguna noticia en particular, déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.